Buenas tardes, estimados beneficiarios. Nuevamente retomando las charlas de nuestro gran proyecto de prestación de servicio social universitario en orientación jurídica. Como ustedes saben, somos alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nuestro curso es el curso de responsabilidad social, ¿no? Y al mismo tiempo estamos en la segunda unidad. Vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo en la primera unidad. Estuvimos haciendo charlas progresivas, recuerden, relacionadas al derecho de familia, el derecho alimentario, el derecho de los niños alimentistas, el derecho de cómo entablar una demanda judicial, la conciliación, ¿no? En temas de alimentos, la reducción, el aumento. Y ahora vamos a tocar un tema bastante importante, ¿sí? Que no tocamos en la primera unidad, ¿no? Y que es necesario tocarlo porque es importante saber, conocer las diferencias, saber cuándo aplica el derecho, saber cuándo no, y las formas de solicitarlo, ¿no? Nuestro tema de hoy es alimentos para personas con habilidades diferentes y personas adultas, que engloba una gran cantidad de conceptos, ¿no? Porque no solamente se trata de un tipo o de un grupo de personas, sino son varios, ¿no? Para esto, ¿no? Tenemos que determinar con claridad cuál es la diferencia. Las circunstancias de un hijo mayor de edad con discapacidad, ¿no? Incapacitado, con habilidades diferentes, a la de un hijo mayor de edad, soltero, con estudios superiores exitosos, ¿no? Y que claramente estén incapacitados de mantenerse a sí mismos. Además, también hay que diferenciar, ¿ya?, los alimentos que son requeridos por un cónyuge o una cónyuge, ¿no? Y por último, también saber diferenciar los alimentos solicitados por padres que son adultos mayores a sus hijos, ¿no? Que no pueden sostenerse a sí mismos. Eso es bastante importante, hay que remarcar la diferencia y hay que ver cómo es que este derecho alimentario en estas personas especiales fluye, ¿ok? Entonces, para iniciar la charla me imagino que hay preguntas que uno se cuestiona y dice, bueno, siendo lo especiales que son este tipo de derechos alimentarios, primero, ¿es posible? ¿Lo establece alguna norma? ¿La norma lo establece? ¿Que es factible solicitar? ¿Que los adultos puedan solicitar alimentos? ¿Que los hijos mayores de edad puedan solicitar alimentos? Y la respuesta es sí. Y lo señala el artículo 474. De manera general, pero lo señala, ¿no? El artículo 474 del Código Civil señala lo siguiente: se deben alimentos los cónyuges, los padres, a hijos, los hermanos y también los hijos con los padres, cónyuges, ascendentes y descendientes y hermanos. Entonces, aquí queda establecido que sí es posible. Es decir, cuando exista un estado de necesidad comprobable, pueden solicitar ascendentes, descendientes y laterales, ¿no? El hijo puede solicitárselo al padre, el padre al hijo, los cónyuges también pueden solicitarse alimentos, ¿no? Los hermanos también, ¿no? Y la norma no distingue que sean mayores o menores de edad, sino que exista un estado de necesidad, ¿no? Comprobable, por supuesto. Esto siempre hay que ponerlo bien en claro. Un estado
comprobable, ¿no? Pero cada una de estas personas que va a solicitar una pensión alimentaria tiene particulares necesidades, tiene una particularidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hijo discapacitado, tenemos el artículo 473 del Código Civil, ¿no? Que señala: el hijo mayor de edad solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en actitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Además agrega que si la causa que lo redujo a ese estado ha sido su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. Empero, no se aplica lo mencionado en el párrafo antecedente cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos, ¿no? Entonces, tenemos en claro una cosa, ¿ya? Hay que demostrar, como lo señalé, que verdaderamente existe una discapacidad o un estado de necesidad que no pueda ser cubierta por la misma persona, por su incapacidad, sea física, mental, ¿no? Sea temporal o permanente, se tiene que demostrar. Tiene que demostrarse también si dicha discapacidad no fue producto de su inmoralidad, ¿no? Imagínese que de repente uno sea como conocen, ¿no? Raquetero, la policía te dispara en la pierna y te deja lesionado, ¿no? En tu vida. Entonces, una vez que pasa el proceso, vas a la cárcel, sales de la cárcel, no vas a querer que tus papás o tus hermanos te mantengan, ¿no? Entonces, solamente podrán mantenerte o pasarte una pensión alimenticia suficiente para tu subsistencia, para cubrir tu subsistencia, no más. ¿Ok? Y además que, como ya señalé, el estado de incapacidad tiene que demostrarse. Es diferente, por ejemplo, con los hijos mayores de edad con estudios superiores, ¿no? El artículo 424 del Código Civil indica que si subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en actitud de atender su subsistencia por causa de incapacidad física y mental debidamente comprobadas. ¿Ya? Aquí, bueno, este artículo señala dos cosas. Uno, lo que ya habíamos mencionado, relacionado a la incapacidad, y otro, relacionado a la actitud educacional. Si el hijo mayor de edad sigue estudiando, procurando tener un mejor grado académico, poder desarrollarse, tener aptitudes para el trabajo, entonces, y esto lo hace con éxito, el padre podrá seguir, o el obligado podrá seguir subsistiendo, ¿no? Se podrá seguir subsistiendo la pensión alimenticia hasta los 28 años de edad. Pero hay un tema aquí, que también eso debe ser comprobable, ¿no? No quiere decir, ¿saben qué, señores? Estudio 6 meses en un instituto, en los otros, de aquí el siguiente año estudio 6 meses más en otro instituto, otra carrera, el siguiente año estudio nuevamente, me meto, postulo en una universidad particular y estudio 6 meses. No, así no funciona, ¿no? Los estudios tienen que ser comprobados, que sean exitosos, con la nómina de notas, con los certificados de estudios que emita el centro de estudios, ¿ok? Luego también tenemos en el caso de los alimentos entre cónyuges. Así pues, el artículo 288 del Código Civil señala lo siguiente: los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, ¿ya? Y es precisamente ese deber de asistencia el que informa, el que promueve este derecho alimentario. Y luego es reconocido expresamente en el artículo 474. El deber de asistencia implica ayuda, cooperación, deberes importantes no solo en el plano espiritual, sino también en el plano material.
Y es aquí donde se ubican los derechos de familia, ¿no? Entonces, aquí también tenemos el tema claro. Cuando uno ha decidido casarse, ¿no? Y ha firmado su acta de matrimonio con su pareja, no solamente a uno le genera derechos, sino también obligaciones. Y una de esas obligaciones es el deber de asistencia. Y ese deber de asistencia es entre ambos cónyuges, ¿ok? Entre ambos cónyuges y al mismo tiempo uno tiene el derecho de requerirlo y el deber de otorgarlo. Ese es en el caso de los alimentos entre cónyuges. En los alimentos para adultos mayores, ¿no? El padre o la madre que pide alimentos para sus hijos debe acreditar su incapacidad física, mental, ¿no? Que le produce un estado de necesidad. En este tipo de situaciones no se presume nada, ¿no? Recordemos que estamos frente a un mayor de edad y si es un adulto mayor, con mucha más razón, ¿sí? Lo que se debe de probar básicamente es que la persona que lo está solicitando, sea el padre, la madre, no está en aptitud de poder atender sus propias necesidades, ¿no? Para esto tenemos que tomar en cuenta el incorporado artículo 473A del Código Civil, ¿no? Que a la letra señala lo siguiente, ¿no? Respecto a la pensión de alimentos de padres mayores de 65 años. Dice, alimentos de padres de familia mayores de 65 años y el estado de necesidad. El padre o madre de familia mayor de 65 años que se encuentre en estado de necesidad económica o con imposibilidad de mantenerse por sí mismo, podrá reclamar a los hijos mayores de edad pensión de alimentos, siempre que se encuentre en condición de proveerlos. Aquí ponen dos condicionantes. Uno, la primera condicionante es que verdaderamente esté en estado de necesidad. O sea, el estado de necesidad se prueba, ¿no? Uno tiene que probarlo. De repente los padres no pagaron un seguro, no pagaron una pensión, no reciben pensión mensual por parte del Estado ni por particulares, de repente no tienen casa propia, ¿no? Ese estado de necesidad se tiene que comprobar, ¿no? Es debidamente comprobable. Y lo otro también es que hay que comprobar si quien tiene que prestar la obligación tiene las condiciones para proveerlo. Imagínense, no vaya a ser que el papá tenga casa, vivan en su casa, estén viejitos pero vivan en su casa, y digan que no tienen para comprar los alimentos, pero el hijo no tiene casa, vive en otro lado, de repente vive en un cuarto alquilado, tiene 3 hijos y gana poco más que el sueldo mínimo. Entonces ahí hay una contraposición, ¿no? O sea, cómo el hijo podría solventar el mantenimiento de los padres sin poner en riesgo la propia y la de sus hijos, ¿no? Entonces es un tema, es un duro caso para un juez, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero como les digo, en los cuatro casos, el tema principal radica en que los estados de necesidad tienen que ser debidamente comprobados. No simplemente se lanza el dicho. Hay muchos jueces que de repente a veces admiten demandas sin comprobación previa, ¿no? En estos casos. Y después cuando viene la contestación recién caen en juicio de que el trámite no iba, ¿no? O en su defecto que de repente el obligado no puede mantenerlos, o que verdaderamente el estado de necesidad simplemente era temporal, no era permanente, que ya el estado de necesidad precluyó, o en su defecto que verdaderamente el estado de necesidad no existe, ¿no? Y suceden casos, ¿no? Bueno, entonces, esos alimentos, como lo vimos, son factibles, son posibles. Las normas, como hemos señalado, lo señalan. Existe la posibilidad.
se puede presentar, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos estos alimentos? ¿Cómo podemos definir estos derechos alimentarios? Que son para hijo adulto con discapacidad, hijo adulto siguiendo una profesión, ¿no? Exitosamente, intercónyuges y de repente los padres mayores de 65 años, mayores de edad, que quieran solicitar los alimentos, ¿no? Entonces, como ya hemos señalado en la primera unidad, existen dos mecanismos que son por así llamarlos, los más factibles, ¿sí? Los más rápidos, los más, no sé, conducentes, ¿ya? El primero, recordarán que se les señalé que era la conciliación extrajudicial, que es un medio alternativo para poder solucionar las controversias que se pudieran entablar, ¿no? Entonces, en el caso de repente que exista un hijo mayor de edad, con estudios, ¿no? O con discapacidad, sea intercónyuges, después de alguna separación, o en su defecto de los padres, pueden recurrir a un centro de conciliación y rápidamente poder obtener un acta que va a tener la calidad de cosa juzgada, de calidad de sentencia, ¿no? Y poder obtener sus alimentos. La otra vía, como ustedes saben, si de bien es cierto, es un poco más lata, pero es la vía regular, la que utilizan casi todos, es la vía judicial. Aquí tienen que poner sus controversias a disposición de un juzgado, ¿no? Y se someten a la jurisdicción y a la decisión de un juez, ¿no? Que en temas de alimentos sabemos que es un juez de paz letrado, ¿no? Que es el llamado por ley, ¿no? Entonces, como les digo, si uno llega al centro de conciliación, excelente, ahí todo se soluciona rápido. Tienen que llevar la documentación, partidas, actas de nacimiento, lo que fuere, ¿no? Y si bien llegan a la vía judicial, lo requerido en el artículo 424, 425 del Código Procesal Civil, ustedes ya lo saben porque lo hemos tratado en charlas anteriores, y además, indispensable para los dos casos, presentar el acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque es el documento esencial que va a demostrar el entroncamiento, el vínculo familiar, ¿sí? ¿No? Entonces, de tal modo que ninguno pueda decir no tengo nada que ver con esa persona, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa, ¿no? Y adicionalmente, en cada caso, hay una obligación más, un tema documentario más necesario. En el caso del alimentista, por ejemplo, que ha superado los 18 años, ¿no? En el caso del alimentista con discapacidad, dice que deberá obtener un certificado de discapacidad otorgado por el establecimiento de salud del Ministerio de Salud. Entendemos, la norma dice por el Ministerio de Salud, pero entendemos que si el menor de edad dispone de seguro de salud, este tipo de certificados también pueden ser expedidos por salud, tratándose de una entidad estatal, ¿no? Y lo brindan, ¿no? Entonces uno tiene que solicitarlo, pagar lo que señale el TUPA de la institución y le brindan estos certificados. Con eso uno lo adjunta al pedido de alimentos, ¿no? Eso es indispensable, ¿no? Hay que solicitarlo obligatoriamente. Luego, en el caso del alimentista con estudios exitosos, mayor de edad por supuesto, deberá presentar documentación indubitable que se encuentra cursando estudios superiores con éxito, es decir, las boletas de notas, certificados de estudio que demuestren de repente los pagos mensuales, ¿no? Pero básicamente lo más importante es la boleta o el registro de notas que demuestre que verdaderamente los estudios son exitosos, ¿ok? Y que son permanentes,
como les decía, uno no puede dejar de estudiar 1 o 2 años y después volverse a estudiar y decir que los está cursando con éxito, ¿no? Salvo que exista por ahí alguna excusa que sea comprensible, ¿no? Pero bueno. Luego, el cónyuge. El cónyuge también deberá demostrar su incapacidad para velar por su propia subsistencia. Ojo, tiene que acreditarlo documentariamente y demostrar si la discapacidad es temporal o permanente, ¿no? Porque normalmente esto sucede cuando hay divorcios, ¿no? Se tiene que demostrar en el proceso, ¿no? Que exista verdaderamente un estado de necesidad, uno, y al mismo tiempo que exista una incapacidad para poder valerse por sí mismo. Y demostrar si esta incapacidad es temporal o permanente. Temporal, un accidente, me atropellé el carro, me rompí la pierna bajando por las escaleras, eso es temporal, ¿no? Permanente, una enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, uno tiene que demostrarlo, ¿ok? Y por último, el adulto mayor, ¿no? Tiene que demostrar primero, en el caso de la norma del artículo 473A, tiene que demostrar primero que tiene más de 65 años, ¿ok? Más de 65 años, y segundo, debe demostrar su incapacidad o su insolvencia. Como les decía, hay padres que tienen casa propia, no la quieren alquilar, no quieren alquilar los segundos pisos, no quieren, y no tienen para alimentarse, porque de repente en su momento no pagaron una pensión alimentaria, una pensión que diga previsional, ¿no? Entonces no tienen ningún tipo de pensión mensual, de ningún tipo. Entonces las pasan mal, pero tienen bienes, ¿no? Entonces hay que por ahí demostrar que verdaderamente existe ese estado de incapacidad o insolvencia, ¿no? Y bueno, cada caso es independiente, cada caso es una historia diferente, ¿no? El juez tiene la obligación de analizar, ¿no? Rigurosamente, razonarlo de manera detallada y aplicar las máximas de experiencia en cada uno de los casos, ¿no? Para ver si verdaderamente, ¿no? Y además ustedes saben que con relación al adulto mayor también se tiene que demostrar que el hijo tiene la capacidad, ¿no? Suficiente para poder solventarlo. Uh-huh. ¿Y quién es el titular o destinado para esta acción judicial? ¿Quién es? El titular de la acción es aquel que solicita los alimentos. En el caso de los los adultos con discapacidad, si la discapacidad es física solamente, ellos mismos tienen que promover su demanda judicial. Si la discapacidad es mental, los llamados a representarlos son sus apoyos y salvaguardas o son sus tutores legales. Todo esto tiene que ser presentado por ese intermedio. En el caso de los demás, llámese hijos con estudios exitosos, cónyuges y adultos mayores, sí tendrá que ser solicitado por ellos mismos. Salvo que el adulto mayor también llegue a un estado de edad que no pueda de repente valerse por sí mismo y también tendrá que ser presentado por su apoyo y salvaguarda o por su tutor legal o algún apoderado representante que tenga con el fin de promover la acción judicial. ¿Ok? Ellos son, ¿no? El juzgado, después de evaluar, citar a una audiencia única, evaluar los medios de prueba, ¿no? Actuarlos, emitirá una sentencia. Una sentencia que tiene que estar ajustada a derecho, con la debida fundamentación, claro, que una vez que quede consentida o ejecutoriada, cumplirá todos sus efectos. Estas sentencias, claro está, son materia de apelación, ¿no? En el caso se desea apelar, ¿no? Y ya resolverá en última instancia el juzgado de familia. ¿Ok? Esta pensión alimentaria tiene que cumplirse, ¿no? Y tiene la posibilidad de liquidarse ante su incumplimiento.
y luego establecer las disposiciones del incumplimiento que ya conocemos, pues, ¿no? Entonces, básicamente, esto es el tema, como les decía. ¿Los adultos pueden recibir alimentos? Sí. Están los hijos mayores de edad con discapacidad, están los hijos que siguen estudios exitosos, mayores de edad, están los cónyuges que por el mismo matrimonio se deben alimentos unos con otros, y los adultos mayores, padres de familia, pueden solicitársela a sus hijos mayores de edad cuando tengan más de 65, demostrando en todos los casos el estado de necesidad o incapacidad para poder valerse por sí mismos. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos clarísimo. Se puede solucionar por la vía de la conciliación extrajudicial o puede ser por la vía judicial, como ya lo he señalado. Necesitamos presentar la documentación de siempre. DNI, lo requerido en el 424 y 425 del Código Procesal Civil, ¿no? Dirección, domicilio y todo lo demás. Y además, especialmente, se tiene que presentar la documentación requerida para demostrar el estado de incapacidad o el estado de necesidad en los 4 casos, documentariamente. No se puede suponer eso. ¿Sí? Listo, entonces yo creo que quedó claro. Les agradezco mucho. A ver, déjenme ver, aquí tengo preguntas. ¿Sí? A ver, Marco me pregunta lo siguiente. A ver, déjenme chequear. Dice, en el chat está, a ver. Ya. Dice, Marco me pregunta, ¿puede una persona menor de 65 años demandar alimentos a sus hijos? Bueno, Marco, como ya lo hemos señalado, en el 474 dice que se deben alimentos los cónyuges, padres a hijos, los hermanos y también los hijos para con los padres. Entonces, eso queda claro. Si bien es cierto, el artículo 473A señala que es obligatorio, sí o sí, para los mayores de 65 años, los menores de 65 también pueden caer en estado de necesidad, no sabemos. Como les dije, puede haber sufrido un accidente, tienen un estado de necesidad, no pueden mantenerse por sí mismos, no tienen casa propia, no tienen pensión mensual y necesitan subsistir y pueden solicitarlo, ¿no? Siempre y cuando demostrando el estado de necesidad, ¿no? Documentariamente. Sí, bueno, espero que te haya servido, Marco. A ver, también hay otra preguntita aquí. A ver. María nos pregunta, a ver, ¿cómo se puede suspender la pensión alimentista de una ex cónyuge? Bueno, hay un tema, ¿ya? Una cosa es la suspensión y otra cosa es que no se le otorgue, ¿no? En el caso de que de repente hay una separación, hay un divorcio de por medio y de repente la ex cónyuge quiere solicitarte la pensión de alimentos, ¿no? Entonces, invoca, ¿no? Que está mal, que sufre de jaqueca, sufre de migraña, que sufre de dolores musculares, pero cosas etéreas que no pueden comprobarse con certificados médicos. Que no pueden comprobarse con certificados médicos, ¿no? O si se pueden, por ejemplo, dice, tuve una esguince en el tobillo, me fracturé la pierna, ¿no? Hace 2 meses, pero la fractura ya soldó y ya está bien, está caminando tranquilo, ¿no? Entonces, hay que demostrar verdaderamente el estado de necesidad, ¿no? En el caso de que la mujer quiera pedirle a su ex cónyuge. La Corte Suprema ha establecido que sí, verdaderamente existe un estado de necesidad producto de una enfermedad degenerativa, una enfermedad terminal, ¿no? O una incapacidad sobrevenida después del matrimonio, se le puede establecer una pensión permanente. Ojo. Sin embargo, de no concretarse esto, ¿ya? También la Corte Suprema ha establecido, ¿no?
que si la persona que está solicitando alimentos es joven, está en edad productiva, en edad de trabajo, ¿ya? Y no ha demostrado con rigurosidad su estado de necesidad temporal o permanente, no se le puede otorgar alimentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el expediente 47 de 2011, ¿no? En el cual la Corte Superior de Justicia de Lima, en su séptimo considerando, estableció lo siguiente. Dice que resulta pertinente tener en cuenta que la obligación alimentaria entre cónyuges tiene su fuente en el deber de asistencia, derivados del matrimonio civil. Por ello es una obligación recíproca entre los esposos. Que el estado de necesidad del cónyuge no puede ser entendido como indigencia. Por ello no se deduce de la ratio legis del derecho alimentario entre cónyuges, según el cual el propósito del derecho alimentario es proveer al cónyuge lo necesario para su sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Que para evaluar el estado de necesidad de la cónyuge demandante debe tenerse en cuenta sus necesidades y la manera como se afronta económicamente para cubrir tales necesidades. Ojo, que en los presentes autos la actora no ha señalado si tiene ingresos mensuales o si labora en alguna empresa. Sin embargo, ha quedado probado que la actora es una persona joven, de 27 años de edad. Asimismo, no ha probado en modo alguno que se encuentre incapacitada mental o psicológicamente para trabajar, por lo que este juzgado considera que esta codemandante se encuentra y sí cuenta con las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades mínimas, por lo que la pensión alimenticia en estas circunstancias no le correspondería. Ojo, ¿se dan cuenta? Entonces hay que demostrar el estado de necesidad y el estado de incapacidad para poder valerse por sí mismo. Si uno es joven, está en edad de trabajo, tiene que valer por su propia subsistencia. Esa es la obligación, ¿no? Entonces ya lo estableció, como les digo, la Corte Superior y la Corte Suprema. Entonces por ahí va. Espero haberte satisfecho la intriga. Entonces lo único que me queda es agradecerles mucho por su participación y ya en estas siguientes semanas estaremos brindando nuevas charlas, ¿no? Agradecer al profesor tutor, ¿no? por la confianza y seguir adelante. Buenas tardes.